Bueno, muchas gracias a todos y a todas por ser tan puntuales a esta última charla de la mañana, ahora nada más que está tan buen tiempo y llama tanto, ¿no?, al vermutín de por la mañana. Pero no únicamente de esa cita, de la cita del vermú, quería acordarme hoy al inaugurar esta mesa redonda, sino también de un hecho que está pasando en estos momentos. Y claro, yo pensaba esta mañana, ¿no?, que si había alguna duda, si de quien seguía con alguna duda sobre que estes primeiros xornais de la Asociación Grana non foren dir, dicíades, a la zaga de la actualidad, pues esta, la actualidad, el presente, ¿no?, está empeñarse siempre en desmontar esa idea, porque en estos precisos momentos son les 12:35 agora mesmo, e creo que entamó sin un nuevo retraso a y media en punto, está saliendo de Ubieu ya la cabezalera de la manifestación para salvar la fábrica de armes de la Vega. Una manifestación a la que evidentemente nestes xornais que van al rollo de sobrevivir en Asturias non podemos máis caderinos, non podemos máis que sofitar, porque también esa manifestación y todo lo que ella lleva detrás va vinculada y de qué manera, ¿no?, a ese capitalismo xabaz que nos fae emplegar el verbo sobrevivir, precisamente, que pon título a estes xornais, cuando nos referimos a esa inmensa maravilla que doutramente tendría que ser, verdad, vivir en Asturias. Non quero allargarme mucho na presentación desta mesa redonda, porque únicamente tenemos hora y media, que se fae, la verdad, bien corta, cuando unha está rodeada de 4 expertos, e además 4 expertos que van a darnos distintas visiones dende, bueno, pues unos dende campos máis técnicos, outros dende campos máis humanistas, si é que queremos facer esa dicotomía, ¿no?, entre la técnica e la humanística. Non vamos a discutir desto, que podemos estar toda a mañana e tenemos mucho que ver, pero e é verdad que falábamos en antes, ¿no?, de que este tema dá para mucho pensar dende toda a clase de disciplines, e iso é lo que quisimos nesta mesa redonda, bueno, pues cristalizar. Vamos a entamar, si vos parece, vou ir presentando voslos poquitín a poquitín, uno a uno. Cada uno va a falar en unha primeira ronda unos 10-15 minutinos de un tema, de unha visión del territorio, de la ordenación del territorio que ellos eligieron, y después vamos a dar paso a un pequeñín debate, si vosotros os animáis, y si no, bueno, pues seguro que surgen un montón de temas al rollo de esto. Vamos a entamar, si vos parece, por Manuel Marín, que é xeógrafo, nació en Villablino en 1958, y anguaño y desde 1983, verdad, Manuel, te has afitado a la Universidad de Ubieu como profesor titular. Tiene un fondero conocimiento, ya todos lo sabemos, ¿no?, al rollo de los problemas estructurales y de población de Asturias, y ese conocimiento llevólo, como todos ya conocemos bien, al activismo social. Non podía ser de outro ambiente cuando un dedica la vida, ¿verdad?, a pensar y repensar cómo hay de sobrevivir en Asturias. Uno piensa al rollo de esto, Manuel, y non queda otra más que echarse a la calle. ¿Empiezo? Sí. Bueno, pues nada, empiezo entonces. Bueno, pues nada, muchas gracias a Grana por la invitación, y después también pues un saludo muy especial a los amigos y los familiares de Yolanda, que en definitiva es en su recuerdo y en homenaje a ella con la razón por la que se celebran estas jornadas. Bueno, yo la pregunta con la que quería comenzar, casi todos son preguntas, porque la verdad es que certeza sobre cómo está Asturias y cómo va a ser la Asturias del futuro y qué se puede hacer, ¿no?, en relación con los problemas que afronta este territorio, certezas me parece que yo tengo muy pocas, ¿no? Entonces voy a empezar por una certeza que sí tengo y que creo que es la única, quizás es la única que tengo, ¿no? Que la Asturias del futuro, vamos a pensar la Asturias de 2030, de 2040 o de 2050, va a ser más cálida que la Asturias de hoy, y también va a ser más seca, es decir, va a ser más árida.
o sea, va a ser una Asturias más mediterránea. Hay una certeza muy clara por los estudios científicos que se vienen desarrollando a nivel global y también en España y en Asturias que muestra que este camino es inexorable prácticamente, y lo es incluso aunque se tomasen medidas que de momento no se están afrontando, ¿no? Lo más curioso de todo esto es que hay quien, incluso hay un presidente de esta comunidad autónoma que piensa y ha declarado en los medios de comunicación que este proceso de mediterranización de Asturias es una oportunidad, en la medida en que puede seguir atrayendo, como ya se ha visto en los 2 o 3 últimos años, más visitantes y, en definitiva, más actividad económica, ¿no? Yo creo que esto es una paradoja sobre la que habría que pensar bastante, porque si realmente quien tiene la máxima responsabilidad al final, ¿no?, para poner en marcha los instrumentos que son necesarios, específicamente los de ordenación del territorio y de planificación, parte de estos principios según los cuales lo que todo el mundo considera como una catástrofe de gran envergadura realmente no tiene mayores consecuencias, excepto las que son positivas para Asturias, creo que salimos de un punto de partida bastante difícil y bastante equivocado. Detrás del cambio climático, detrás del cambio del clima de Asturias, evidentemente vendrá el cambio del paisaje, que es una cuestión muy importante, incluso también desde el punto de vista turístico. De hecho, todas las encuestas que se hacen a los turistas que visitan Asturias sobre qué es lo que más les atrae de esta región siempre dicen que es el paisaje, fundamentalmente, ¿no? Después incluyen otra serie de factores, de recursos naturales, culturales y demás, ¿no? Pero el paisaje es siempre lo primero que se cita. Evidentemente, el paisaje está en relación muy directa con el clima y la mediterranización. Bueno, el problema es que podría pensarse que un proceso de mediterranización climático podría dar lugar a un cambio hacia un paisaje mediterráneo, que no sería lo peor. El problema es que a lo que va a dar lugar es a la destrucción del paisaje atlántico, pero no a una sustitución por el paisaje mediterráneo, porque no hay tiempo para que el paisaje se regenere al ritmo tan rápido del cambio climático. O sea que lo que va a haber es un no paisaje, una especie de no paisaje. De la misma manera que también se ha inventado por ahí el término de la no ciudad, ¿no?, para hablar de esas piezas de ciudad dispersas por el conjunto del territorio, pues nos podemos encontrar con que dentro de 20 o 30 años Asturias es una región sin paisaje y ha perdido lo más importante de su esencia. Después, además de, bueno, esto lo digo para relativizar un poco también el resto de los otros problemas a los que nos enfrentamos, porque en gran medida van a depender también de la evolución de este, que yo, desde mi punto de vista, creo que va a ser absolutamente fundamental y determinante en los próximos tiempos, ¿no? Después están los otros problemas globales, que ya los conocemos muy bien porque se habla constantemente de ellos, los problemas económicos, los retos energéticos, por no hablar de la problemática y de la crisis sanitaria que todavía está coleando, o de otras que pudieran venir, o de las crisis bélicas y demás, ¿no? Es decir, ahí hay todo un conjunto de retos, además del ambiental, que no dejan de ser importantes, muy importantes. Y a todo eso pues se suman las crisis nuestras, ¿no?, las crisis características de Asturias, que venimos arrastrando en algunos casos desde hace muchas décadas, ¿no? Primero, la crisis de
de la minería y de la energía, que se podría dar por terminada en la medida en que se extinguen algunas de esas actividades, pero que sus secuelas evidentemente van a tener un efecto muy importante retardado a largo plazo y que por lo tanto hay que afrontar también esas secuelas. Y después está pues, bueno, la crisis de la ganadería, sobre todo desde el punto de vista del sector primario, que depende en gran medida también de las variables y muchas veces contradictorias políticas agrarias, comunitarias, y está la crisis industrial, relacionada fundamentalmente con un conglomerado de grandes empresas multinacionales que están cada vez más desarraigadas, ¿no?, del territorio, y al final de todo está la crisis demográfica, que fundamentalmente yo creo que es sobre todo más un reflejo o una consecuencia de todo lo anterior que una causa de lo mismo, lo cual no quiere decir que evidentemente no haya un bucle también ahí de interacción, ¿no? Bueno, la segunda pregunta sería la siguiente. Bien, entonces, ante este panorama, ¿está Asturias preparada? ¿Tiene Asturias instrumentos? Me refiero fundamentalmente, en mi caso, a instrumentos de planificación y ordenación territorial, que no son todos los instrumentos, y a lo mejor tampoco son los más importantes, pero son instrumentos necesarios también para afrontar esos retos de cara a futuro. ¿Tiene Asturias instrumentos en este sentido adecuados, adaptados, actualizados para llevar a cabo intervenciones territoriales que de alguna manera canalicen acciones en relación a dichos retos? La respuesta es claramente, y con mayúsculas, un no rotundo. Con unas directrices de ordenación, supongo que de eso se ha hablado también, y no voy a insistir mucho, de ordenación territorial, que son del año 91, que ya nacieron prácticamente desactualizadas, porque planteaban soluciones a problemas que ya se habían rebasado, ¿no?, por entonces. Así que 30 años después, no digamos que en 2006 ya se planteaba que esas directrices era urgente revisarlas, ¿no?, que se hizo un avance que nunca se llegó a aprobar, que 10 años después, en 2016, se volvieron otra vez a redactar unos avances de directrices regionales primero, paradójicamente, para el área central y después también para el conjunto de la región, que tampoco se llegaron a aprobar y que siguen colgadas como las anteriores y las primeras en la página oficial del Principado, cuando son instrumentos absolutamente inservibles. En esas condiciones de inoperatividad, digamos, de un marco de planificación integral, como pudieran ser esas directrices o otro plan territorial similar, realmente lo que funciona en el día a día son planes sectoriales de muy distinto tipo, que se refieren a la ordenación de los recursos naturales, o a las actividades económicas, o a las infraestructuras, o al desarrollo de las ciudades, y que tienen su origen en instancias y escalas muy diferentes de la administración, que tienen unos plazos, unas vigencias, ¿no?, temporales muy distintas también entre sí, que se aplican a ámbitos espaciales igualmente diferentes entre sí. O sea que, en definitiva, eso es realmente una jungla de instrumentos de planificación exclusivamente sectorial que se solapan, se contradicen entre sí, y cuyo resultado no puede ser otro que el de un absoluto desorden desde el punto de vista territorial. Yo siento decir esto así, ya lo he escrito también en otras ocasiones, pero desde mi punto de vista, un problema fundamental de Asturias es que está completamente desordenada desde el punto de vista territorial, tanto en el conjunto de la región como muy especialmente
en el área central de la misma, más que nada porque en el área central todavía concurren y se solapan muchos más planes que en otras partes. Y en segundo lugar, que la administración regional es la principal responsable de ese desorden, porque es la que tiene la responsabilidad del desarrollo de esos instrumentos y ha hecho dejación completa durante décadas, hasta hoy, de su aplicación, lo cual no debe de extrañar mucho cuando, bueno, fundamentalmente lo que vemos a través de declaraciones como las que comentábamos al principio, es que las cosas ya nos vienen dadas desde fuera y nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente aprovechar las oportunidades que nos puede proporcionar el cambio climático o cualquier otro proyecto o actividad que se genere en ámbitos distintos, sea el ámbito estatal o sea el ámbito comunitario o cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el panorama. ¿Qué se puede hacer para terminar? Desde luego, yo creo que en primer lugar, y sobre todo para oponerse un poco a esta especie de terraplanismo, ¿no? Pues hay que asirse y hay que agarrarse todo lo que se pueda, en principio, por lo menos a los pocos instrumentos que hay a nivel internacional, digamos Agenda 2030, digamos las agendas urbanas, digamos el Pacto Verde Europeo, donde se marcan, aunque sea unos principios bastante generales y unas rutas hacia la renaturalización del territorio, hacia la introducción de la infraestructura verde, del metabolismo urbano, de la economía circular, todo ese lenguaje que es verdad que ya figura en muchos de los documentos, pero que no pasa casi, que tiene que llegar a plasmarse, ¿no?, en la práctica. En segundo lugar, que la región tiene que asentar el desarrollo sobre sus propios recursos. Sobre los recursos propios, recursos naturales y recursos culturales, y tiene que, por lo tanto, afianzar su soberanía en ese sentido y hacer un giro respecto a las inversiones y a las políticas, dejando de depender tanto de todo ese sistema y ese conglomerado de lobbies que solamente utilizan a la región cada vez en mayor medida como un espacio logístico para el almacenaje y la distribución a nivel internacional, y fomentar y desarrollar las actividades y las empresas de todo tipo que utilicen recursos de la región, naturales, culturales, técnicos, humanos, etc., ¿no? Y en tercer lugar, también, para pasar de las cosas más generales a las más concretas, es necesaria, sí, una planificación que tenga también, que desarrolle estrategias en un marco subregional para adaptarse a las diferentes condiciones, necesidades, recursos y potencialidades que tiene cada parte del territorio. Por lo tanto, estaríamos hablando también de un necesario proceso de comarcalización, o llámesele como quiera. Antes se hablaba de intervenciones intermunicipales más que supramunicipales en la última mesa. Eso me parece interesante, ese planteamiento. Eso es absolutamente necesario aquí, y es lo que ha faltado en las primeras directrices y es lo que ha faltado en los proyectos de las últimas. Una verdadera delimitación, no una delimitación interior impuesta, sino sugerida para que las propias poblaciones locales discutan sobre cuáles son sus problemas, sus necesidades, sus recursos y qué ámbitos se pueden utilizar para llevar a cabo esas estrategias, y al mismo tiempo para dar coherencia también a la aplicación de los instrumentos y de los planes sectoriales u otros que vengan de otras instancias. En principio creo que ya he utilizado bastante tiempo, ¿no? En principio había oído que íbamos a hablar 5 minutos, después te oí a ti decir que 10 o 15, y bueno, lo dejo aquí. Gracias.
Muchas gracias, Manuel. La visión más sociológica quizá desde esta mesa va a ocurrirnosla Francisco José, y era Ramo, que es politólogo, catedrático en la Universidad del País Vasco, aunque asturiano de Carabia. Como sabéis, desde 1995 él dirige el Euskobarómetro, que es una herramienta fundamental para conocer el modus operandi, el presente y el futuro de la sociedad vasca, que pues, el otro día cuando falábamos, ¿no?, de esta mesa, hablábamos de esa semellanza, ¿no?, que tenemos de sociedades vasca y asturiana en muchas cosas, tanto en historia, por ejemplo, como en supervivencia a las crisis, pero de formas tan diferentes. Historia, supervivencia a las crisis, reconversiones y unes al sol, ¿no? De eso y más va a falarnos Francisco José Gerard. Bueno, de eso y menos, tanto no sé si da de sí. Bueno, buenos días a todos y a todos y muchas gracias por la invitación. Y lo del aunque asturiano, empieza por lo de asturiano y aunque lo otro. O sea que lo primero y lo primero. Eso es. Vamos a ver, estoy muy de acuerdo con la intervención de Manuel y la de las sugerencias tan interesantes que nos dio Sebastián sobre el caso catalán. Son casos muy distintos. El caso del País Vasco e incluso de Asturias también son muy distintos, aunque parezca que somos muy países. E incluso desde el punto de vista físico, y no digamos nada desde el punto de vista administrativo, y no digamos nada desde el punto de vista cultural, por mucho que las sociedades tradicionales sí eran mucho más parecidas. Pero esto cambió bastante radicalmente. Y yo lo que me pregunto es, el panorama que nos acaba de dibujar Manuel, y es muy apropiado porque hay un panorama y una especie de Asturias distópica, completamente, distópica, y además una distopía que es fruto de una especie de inercia, ¿no? Declive inercial, sin freno, sin que nadie lo frene de alguna manera, ¿no? Yo que corrí de Guaje, yo que fui de Guaje a la Escuela Nacional, de Guaje fui a Les Esvilles, de Guaje fui a la huerta de mi abuelo, vi la biodiversidad, lo que era la biodiversidad y lo que queda de la biodiversidad ahora mismo. Esto, ¿qué pasa aquí, no? Yo mismo soy de ese, el 71% de los asturianos adultos, mayores de 18 años, dicemos que en su rodio familiar, de amistad, de trabajo y tal, hay alguien que tuvo que emigrar. Yo soy de esos. La pregunta es, ¿cuál es la razón más o menos de esa experiencia directa que ellos tienen de la emigración? No la de nuestros abuelos, evidentemente, que todos los mandaban para América. Todos mis tíos abuelos, todos, hermanos de mi abuela, todos de Guajes los pusieron en el museo, en un barco, y los mandaron para Cuba. Unos volvieron y otros no volvieron. Esta era la historia de no para tanto tiempo. Eso cambió después y tal, pero ahora pasamos lo mismo. ¿Cuál es la razón que dan? La razón que dan dos tercios de los que tienen esa experiencia, ese contacto, la explicación que dan porque van buscando un empleo acordes con la su formación. Quiere decir que estamos formando recursos humanos gracias a la universidad, fundamentalmente, o a la experiencia profesional que tenemos, que no encuentren el empleo adecuado. Un tercio simplemente encontrar un empleo, que hay otra razón básica, ¿no? Y en general también mejorar las expectativas vitales. Y la siguiente pregunta bueno, ¿y usted que está aquí, estaría dispuesto a irse de Asturias en el caso de que ofrezcan mejores condiciones de vida o de trabajo? Un tercio dinos que sí. Eso es demoledor. Y es demoledor desde el punto de vista de cuál es la percepción ellos que tienen de la inercia en la que estamos, en esta inercia distópica, ¿no?, en la que estamos. Claro, la pregunta vamos a ver, esta inercia distópica, que
en el que el declive demográfico es simplemente un síntoma o una consecuencia, más que un síntoma y una consecuencia de todo lo demás, obviamente, como estamos viendo, y no hay quien lo pare, por mucho que queramos intervenir. Podemos paliar. Lo paliamos además de una manera, teniendo actividad, vendrán inmigrantes. Ya estamos paliando en cierta medida el declive demográfico, como lo vemos en las escuelas, ¿no? Con los guajes. Hay escuelas que ya no se cierran porque por lo menos vienen fíos de inmigrantes. Pero, además, podemos paliarlo también con medidas favorables al asentamiento, a la natalidad, a la conciliación laboral fundamentalmente, etc. Pero no podemos hacer mucho más, porque lo que no podemos es ordenar parir por decreto ley, ¿no? Esto es como Entonces, la cuestión es si eso es una consecuencia de una determinada dinámica de declive, lo que hay que actuar es sobre la dinámica de declive, ¿no? Y con esa realidad, esa perspectiva tan negativa que nos daba Manuel sobre el futuro que nos espera, incluso físicamente, tiene también otra realidad distópica, y es que Asturias es cada vez más ultraperiférica. Todos los pueblos de Asturias tienen un barrio que se llama el Requeixo, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos. En mi pueblo hay también. El Requeixo bueno, hay uno que es Serracín, que viene de Sarracén, ya sabemos lo que habría allí, y es lo más marginal, y luego hay otro que es el Requeixo, que es lo último del pueblo, ¿no? Que ahora es lo más guapo, pero dicho sea de paso, en otra época no debía ser así, porque la centralidad tenía una concepción distinta, ¿no? Bueno, Asturias es cada vez más el Requeixo en España. Quiere decir que somos ultraperiféricos, no estamos solamente en la periferia física, sino que estamos en la ultraperiferia desde el punto de vista de los flujos económicos, de las conexiones, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, lo que nos decía Manuel, esta mediterraneización, curiosamente en nuestra vocación, la nuestra identidad, el nuestro futuro y atlántico, y en gran medida nuestro pasado también ya atlántico, ¿no? En la sesión anterior cuestionóse mucho el tema del museo, ¿no? Pero sin esos puertos, sin Avilés y Xixón, el eje portuario, tenemos poca, no dependemos solamente del agua para salir al exterior, obviamente. También tenemos otras posibilidades que son fundamentalmente la conexión aérea y, en segundo lugar, hoy día la red, que es mucho más intangible y mucho más potente y mucho más fácil que todo el rollo de infraestructuras que venimos arrastrando, ¿no? Porque es verdad que la conexión a la meseta es muy importante, pero ya no tiene, digamos, el mismo valor estratégico que tuvo históricamente. Estamos en otra cosa distinta, ¿no? Entonces, si queremos, digamos, recuperar esa posición ultraperiférica que tenemos, pues tenemos que mirar más al Atlántico y al eje atlántico, del que estamos de nuevo arrequexados. Es decir, están cortándonos la posibilidad de potenciar ese eje del que dependemos vitalmente, y es vital para nosotros, y no estamos en eso. Entonces aquí la cuestión es, bueno, esta ya es la Asturias distópica, ¿no? La cuestión es, ¿hay una Asturias utópica posible? Claro que la hay, porque tenemos muchos recursos. ¿Cuál es el problema fundamental que tenemos? Que tenemos dos cosas. Primero, que repensamos, si es que alguna vez nos pensamos, porque seguimos pensándonos como nos pensó Jovellanos. Curiosamente, de entonces para acá hay poco pensamiento nuevo sobre qué somos, o qué queremos ser, o qué fuimos, o qué podemos ser, ¿no? Y es fundamental. O sea, cuando hablamos de Cataluña, hablamos del País Vasco, hay un elemento fundamental en todo lo que hay detrás de la planificación o de la gobernanza, de la asignación de recursos, fundamentalmente, más allá que tengas más o menos recursos, que es una idea de país. Nosotros no tenemos idea de país, ya lo siento. Y así, ese es el otro componente distópico. Y es fundamental, si queremos
Si queremos tener una utopía posible, lo primero que tenemos que hacer es repensamos. Repensamos, por lo tanto, como país, para poder proyectarnos, no para mirar para atrás, atrás hay que mirar, porque hay muchos elementos, lógicamente, en los que se fundamenta la identidad, pero sobre todo hay que pensar en la proyección futura. Y en segundo lugar, ¿cuál va a ser, cuál puede ser? Porque ¿cuál fue nuestra posición? En la revolución industrial ya la sabemos. Y como lo dijo Manuel, está acabada. Está acabada. Es decir, los recursos de la revolución industrial agotándose. Y energéticamente lo mismo. Por lo tanto, es decir, ¿cuál va a ser nuestra posición en el actual estado de la globalización? Que es el gran reto que tenemos. Además del reto climático, que tiene que ver con eso también. ¿Cuál es nuestra posición? Una vez que hemos repensamos, ¿dónde vamos a estar? ¿Cuál es el nicho que tenemos en la globalización? Porque si no, seguiremos arrequechados, en esa inercia propia, claro, de un país de viejos. Un país de viejos y un país de subvencionados. Eso no hay futuro. O sea, eso digamos, vamos a ver, podemos mantener una cierta cohesión social, hay que proteger a la gente, no cabe ninguna duda, ¿no? Esto no es discutible, pero tú tienes que dar un dinamismo allí donde están los palanques que pueden dotar de dinamismo a esta realidad, ¿no? Yo creo que además de esa Asturias distópica, hay una Asturias que tiene fortalezas. Y es allí la que tenemos que, digamos, redescubrir y repotenciar. Hombre, hay algunos milagros, ¿no? Es decir, yo recuerdo, el gran trauma del País Vasco fue tener que renunciar a la industria naval. La naval de ese estado era como los Altos Hornos. Los dos desaparecieron prácticamente. Yo recuerdo los años en el que el naval en Asturias era un desastre de crisis y de cierres y no sé cuánto. Bueno, pues ahora resulta que la industria naval, muy adaptada a la globalización y a las nuevas tecnologías, está siendo una palanca. ¿Alguien la planificó? No. Hubo talento para ponerlo en marcha y recursos los que tenían aquellos, porque nadie ellos los regaló, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, si no tenemos una idea de país y una idea de futuro, ¿y dónde vamos a estar en la globalización? ¿Qué hacemos con los fondos New Generation de la Unión Europea? Lo mismo que hicimos con los fondos mineros, que la gente no sabe que era el auténtico concierto vasco en Asturias. Lo que pasa es que utilizado de una manera completamente distinta, ¿no? Relativamente poco productiva, y yo de lo que hubiese sido una gran oportunidad, como ahora los New Generation. El riesgo ya que nos pase más o menos lo mismo. Sería la última oportunidad, por otra parte. Así que yo creo que hay recursos, tenemos muchísimo talento en muchos sitios. Dije lo del naval, pero hay muchas más experiencias. Es decir, el entorno, la universidad hay una potencia dentro de lo prove que puede estar, ¿no? Así que ahora, en la noticia del otro día era que la universidad tenía que renunciar, creo que era el 80% de los fondos de investigación para poder pagar la calefacción o la electricidad. Dramático. Dramático. No hay nadie que pueda echar una mano sí, porque no se puede renunciar a la investigación, que es una de las palancas que tenemos. Y uno de los problemas que tenemos dentro de la distopía, porque cuanto mejor formados los tengamos, más exportamos. Pero bueno, oye, ya volverán. Porque muchos vuelven y vuelven con ideas. Y son potentes. O sea, hay cosas que no cuadren. Hay cosas que no cuadren y tienen mucho que ver precisamente con esa falta de visión, ¿no? Vamos, un país pequeñín como el nuestro, aunque sea el doble de territorio que el País Vasco, con la mitad de población que el País Vasco, y fijámonos, con 78 municipios, que el País Vasco tiene 250. 78 municipios y sin un vaciamiento. Es verdad que hay, digamos, un vaciamiento hacia la costa y hacia la zona metropolitana, pero no hay un vaciamiento del país realmente.
así dramático, en el que tengamos que cerrar pueblos, ¿no? No hay esos, no están cerrados los asentamientos. Son recuperables, sobre todo son recuperables porque tenemos un medio natural, a pesar de lo que decía Manuel, que nos lo ponía tan neuro y yo no lo quiero ni pensar, pero veo en los bispumaraes, por ejemplo, que desaparecen por arte de magia. Sí, ya no hay prácticamente manzanes minganes. ¿Y sabéis lo que eran los manzanes minganes? Los mejores, ¿no? Ya casi no les hay. Porque enfermen los árboles y no hay manera humana de que aquella pumarada se recupere, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Sin embargo, hay un medio natural que tiene una potencialidad impresionante. Y hay mucha gente que reactiva ese medio natural con actividades tradicionales. Curiosamente, descubrimos que éramos... Bueno, descubrimos, ¿no? Porque algunos que nos gusta mucho el queso ya lo sabíamos de antes. Pero de repente, colectivamente, descubrimos que somos una potencia quesera porque no sé quién de fuera nos hizo un congreso y nos hizo no sé qué. Pero vamos a ver. Si lo llevamos haciendo siglos y siglos en los pueblos. Y una actividad. Pero bueno, no llega tarde, llega a tiempo, ¿no? Sí, hay montones de actividades. La experiencia, por ejemplo, de ese pequeño polo industrial tal, en torno a Navia, por ejemplo, ¿no? Llevar aquella costera, que siempre hay una cierta ventaja, el eje costero está bastante bien trabado, ¿no? Pero tenemos un problema de conexiones, ¿no? De lo que decía antes Sebastián, y es un problema muy viejo y bastante dramático, sobre todo, por ejemplo, las conexiones hacia el sur, no ya de la meseta, que bueno, pues más o menos lo tenemos resuelto, aunque se apagando. La conexión de la zona, sobre todo suroccidental, ¿no? Que es la que más población contiene todavía de la población tradicional medio semirural o rural, y donde hay actividades potenciales importantes, ¿no? De una cierta Asturias tradicional, sostenible, porque tenemos que pensar en la sostenibilidad, también la sostenibilidad escolar, que las escuelas de los escolinos pequeños se mantengan en los pueblos, que son fundamentales para muchas actividades y para muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay recursos, y la universidad, insisto, curiosamente, los asturianos, la institución en la que más confíen y la que más valoren, es la universidad. Los españoles valoren a la policía, a la Guardia Civil y al ejército, también los asturianos, en segundo lugar. Pero la primera y la universidad. Dentro de los, digamos, limitaciones que pueda tener una universidad como la nuestra, ¿no? Y entonces, incluso en esa visión que tiene la universidad de extenderse en el territorio, que yo creo que es positiva e inteligente desde el punto de vista estratégico, con muchas tensiones que genere, ya veis, las élites tradicionales no la entienden. Y siguen aferradas a yocalismos absurdos completamente. El tema de Oviedo con la universidad y alucinante, vamos, ¿no? Simplemente con las escuela de minas, bueno, que ya no hay la escuela de minas y otra cosa completamente distinta desde el punto de vista de la investigación, etcétera, ¿no? Es decir, hay un potencial tecnológico muy importante. En el tema biosanitario, por ejemplo, la investigación y la conexión investigación empresa productiva con el tema biosanitario en Asturias es importantísimo. Y otra palanca, ¿no? Ya no digo la industria armamentística, que es una industria también hasta cierto punto tradicional, pero que tecnológicamente también tiene una importante proyección. El otro elemento de la conexión, ya lo dijimos, la conexión atlántica, la conexión interna, sobre todo para cohesionar el territorio con una buena planificación. Oiga, tenemos 78 municipios, eso ya es muy gobernable. Para la gobernanza interna, ya es muy gobernable. Pero luego tenemos 18 partidos judiciales, 8 áreas, comarcas, no sé qué, 15 unidades turísticas o comarcas turísticas, la red sanitaria. Bueno, todo eso, lógicamente,
para que la gobernanza sea más fácil, hay que repensarlo también de otra manera, con una idea de país, ¿no? Mucho más integrada en acordis con lo que decía Sebastián hace un ratín. Si tenemos, yo creo que posibilidades de esa Asturias utópica, ¿no? Imprescindible, si quiere ser sostenible y quiere salir, digamos, de los riesgos y superar los retos que tenemos pendientes, ¿no? El reto demográfico y un reto, yo creo que un trampantojo, ¿no? Un espantapájaros. Está ahí, no cabe ninguna duda, pero no hay el problema. Ese no hay el problema. Y ese problema hay que atallarlo, lógicamente, con paliativos por un lado, pero luego hay que atallarlo actuando sobre las auténticas causas de esa situación de declive, que no es la demográfica. El declive es la pérdida, digamos, de ubicación, de coordenadas, ¿no? Y de vinculación económica. Y, lógicamente, de desentolco desde el punto de vista de la adaptación a las nuevas tecnologías. Y la otra parte importante, que también lo decía Sebastián, es que no tan importante o más hoy día ya que las redes físicas de comunicación y la red. Porque como vimos, hay muchas actividades que se pueden hacer en la montaña de cualquiera de nuestros valles, dentro del pueblo, bien conectadas, claro está. Y lo estamos viendo, hay muchas experiencias de ese tipo, muy sostenibles por otra parte, ¿no? Bueno, yo creo que con la primera intervención ya vale así, ¿no? A continuación, Mariana Borisova va a ocurrirnos la su visión como arquitecta urbanista. Ella es arquitecta superior, doctora en urbanismo, bien de Bulgaria, pero allegóse aquí a Asturias como invitada, ¿verdad?, por el Instituto de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo, el INDUROC, y anguaño pues es socia fundadora de la empresa Urbania 2003 Arquitectura. Al encontrar la solución desde el urbanismo de las problemáticas que rodeen a la sociedad de todo tipo, y es parte importante del su trabajo, evidentemente, y de seguro que esa especialización que tiene Mariana va a darnos mucha luz en esta mesa redonda. ¿Más, Mariana? ¿Se me oye si hablo así o...? A ver, ¿se oye ahora? Sí. Buenos días a todas y todos. Pues efectivamente me llamo Mariana Borisova y eso quiere decir que no soy de las cuencas precisamente. Entonces, yo soy asturiana de adopción, he elegido vivir aquí y me gustaría poner un poco de optimismo porque yo me deprimí escuchando todo esto. Entonces, claro, este es un lugar maravilloso para vivir. Y creo que lo que falta, por lo menos una parte pequeñita todavía que falta, que todos los asturianos se crean lo maravillosos que son. Porque ese orgullo que tienen otras naciones y otras poblaciones, pues aquí como que va creciendo, pero que todavía no ha llegado a ese punto que permita pues creernos dónde estamos, lo que tenemos y trabajar por ello. Porque hay mucha crítica, estamos criticando mucho a los políticos y a los que no hacen, pero al final somos todos nosotros los que tenemos que ir haciendo las cosas y fomentando para que se vayan haciendo. Entonces me gustaría poner un poco más de optimismo en todo esto y creernos que estamos en un lugar maravilloso y que tiene futuro y que vamos a trabajar por ello y lo vamos a conseguir entre todos. Porque yo me siento tan asturiana como todos los demás porque llevo, donde más tiempo llevo viviendo es aquí. Y lo he elegido y creo que no ha hecho mal. Hay gente que se va de aquí, gente joven porque no tiene posibilidades o a lo mejor no sabe ver las posibilidades o hay pocas ganas de luchar y combatir y hacer las cosas para que salgan bien, ¿no? Pero siempre se sale y los retos que tenemos son muchísimos en este momento. Pero no nos hundamos.
trabajemos y saldremos. Estoy segura de ello, absolutamente segura, porque este es un país maravilloso. Y es que lo quiero dejar constar porque es verdad que me quedé un poco depre, ¿no? Bueno, antes que nada me gustaría felicitar a los que han organizado esto y sobre todo me encanta cómo lo han denominado, ¿no? Sobrevivir en Asturias, presente y futuro del territorio y de su población. Claro, el reto de la vida es ese, sobrevivir, pero de cada uno de nosotros, ¿no? Todo el mundo está intentando sobrevivir, pero cuando hablamos de una sociedad, la cosa se hace más complicada, ¿no? Yo, de lo que puedo hablar, lógicamente, mi formación me permite hablar del territorio y la sociedad, pero desde un punto de vista más técnico, más como urbanista, como redactora de planeamiento, que por cierto, los redactores de planeamiento en Asturias, por lo menos los que somos arquitectos y arquitectas, ¿no? Pues somos una especie en peligro de extinción, ¿eh? Ya no es reto demográfico, es reto profesional absoluto, ¿no? Yo ya tengo cierta edad, de los que yo conozco, que los equipos que se dedican a hacer planeamiento, pues casi todos son mayores. Aquí tenemos a alguna gente, diría que joven, por lo menos para mí, pero por debajo de los 35 años, yo creo que no existe ahora mismo un relevo en este sentido en Asturias de gente que se quiera dedicar a la ordenación del territorio y urbanismo, al menos en la profesión de arquitecto, ¿no? Y me parece bastante peligroso porque para ordenar un territorio hay que conocerlo, ¿no? Y hay que vivirlo, aunque las visiones de fuera siempre son bienvenidas. Por otro lado, quiero decir que el tema que me ha propuesto Laura, que está aquí presente, es hablar de esos territorios intermedios que no parecen ser ni ciudad ni campo, pero es un tema que surgió en un momento, en una conversación que estaba relacionada con otras jornadas, ¿no? que estamos preparando desde el Colegio de Arquitecto, en el que ahora mismo pues yo soy la vocal de Urbanismo y Medio Ambiente, y aquí veo pues más gente que fueron vocales del Colegio de Arquitecto, y que estábamos organizando aquellas jornadas, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirle ya desde aquí que esas jornadas se organizaron, se van a llamar, van a ser, espero que anuales, mucho más técnicas, no como la que se está organizando aquí, sino enfocadas a técnicos, a ver si fomentamos un poco el interés también para que se vayan apuntando a trabajar en este sentido. Las hemos llamado territorios equilibrados y van a ser el 15 y 16 de diciembre, y además no van a ser ni en Oviedo, ni en Gijón, ni en Avilés, sino en Soto de Ribera, en el Centro Social La Caballería, porque se quiere fomentar, pues eso, que esos territorios que son ni ciudad ni campo, pues también tienen vida y hay que conocerla y hay que saber fomentarla y tener actividades y acciones también en esos sitios que están un poco olvidados, ¿no? En este momento. A ver, cuando hablamos de urbanismo o de ordenación del territorio, hablamos, según define la propia Carta Europea, que ya data del año 83, de la expresión espacial de lo que son las políticas económicas, social, cultural y ecológica de cualquier sociedad. Es decir, en el fondo de todo, para poder hacer tanto ordenación del territorio como urbanismo, están las políticas. Tenemos que tener una idea, como decían antes los ponentes, de país, de lo que queremos ser y hacia dónde queremos ir. Cosa que de momento, por lo menos yo, no la tengo muy clara,
o no la encuentro en todo lo que se está haciendo en Asturias, ¿no? Por otro lado, algunos urbanistas afirman que el urbanismo es esa disciplina dedicada a conocer el funcionamiento de la evolución de las actividades humanas de carácter intensivo en su relación con el territorio. ¿Para qué? Pues, lógicamente, para poder acometer las acciones que son necesarias. ¿Y para qué vamos a hacer ese tipo de acción? Pues se supone que es para mejorar la calidad de vida del ser humano. Es decir, todo lo que hacemos o lo que debería hacer el urbanismo es para poder sobrevivir, ¿no? Tal y como lo habéis bien dicho en el propio nombre de las jornadas. Bueno, estamos en Asturias. Saben que Asturias tiene un territorio bastante peculiar, que es bastante abrupto en la parte sur, un poco, bueno, más suave cuando va y baja hacia el mar, y tiene una parte que la hemos llamado de miles de formas desde hace unos cuantos años, lo que se llama ahora mismo lo último, el área central, ¿no? Que está mejor conectada con lo que sería el resto del país de España. También todo el mundo conoce esa configuración de triángulo entre las tres ciudades más grandes de esa región, que son Oviedo, Gijón y Avilés, y que tiene ese área como unos ramales hacia el sur y el este. Pero esa configuración que yo conocí por allá en el año 90, cuando llegué, que era más bien, se notaba todavía que eran asentamientos centralizados, pues se ha ido desconfigurando, porque se han ido ocupando más y más los suelos que están entre esas tres ciudades y alrededor de ellas, ¿no? Pues estoy hablando de polígonos industriales, de parques tecnológicos, de centros comerciales y también, hay que decirlo, de desarrollos residenciales. Bueno, todos sabemos, no es ningún secreto, que Asturias tiene una ocupación del territorio bastante dispersa. A mí, cuando conocí a Asturias, la primera vez que fui a visitar los rincones que tiene tan maravillosos, pues me llamaba la atención, pero muy fuertemente. Digo, bueno, aquí hay una casa, aquí otra, y no tenía fin, aquello era todo casas, cosas, naves. Y esa ocupación del territorio es bastante complicada de ordenar, ¿no? Es una problemática urbanística de ocupación que no es tan sostenible desde el punto de vista de lo que hoy en día denominan la ciudad compacta, ¿no? Pero esa problemática donde más aflora, donde más fuerza tiene, es en ese área central, porque se han ido ocupando los territorios de forma fragmentada, absolutamente fragmentada. Las conexiones son difíciles, poco sostenibles, y tenemos que repensar a ver cómo hacemos que esto tenga cierto orden y podemos aprovecharlo. En gran medida, este fenómeno de difusión de las funciones antes llamadas urbanas sobre un espacio que es externo, está fuera de las ciudades que llamamos compactas o centralizadas, debe su existencia a las infraestructuras que permiten una movilidad mucho más cómoda y nos desplazamos más rápido, pero esa movilidad no siempre es muy sostenible. En Asturias nos movemos muchísimos todos en coche, porque el transporte público, bueno, en algunos sitios funciona bastante bien y se usa. Yo que vengo de un país del este, por no llamarlo socialista o comunista, donde he vivido,
el transporte público se usaba muchísimo, es decir, era la base de la movilidad en las ciudades, totalmente. Es verdad que eran otros años, pero también estaba como en la mente de la gente que usar ese transporte público era muchísimo más sostenible. Ya estoy hablando de los años 80, no estoy hablando de ahora. Se hablaba de sostenibilidad y la gente lo usaba. Pues aquí yo lo que veo es que el coche es la primera opción y luego pues estamos pensando a ver si nos podemos mover en el tren, que es muy cómodo, en autobús, que a veces es cómodo y a veces es muy complicado porque hay sitios que no están para nada bien conectados a través del transporte público. A diferencia de la ciudad compacta, la descentralización de las funciones urbanas se caracteriza por esa fragmentación espacial debido en muchísimas ocasiones a ese marco normativo permisivo, un poco laxo en este sentido, y que está orientado a la planificación territorial desde el municipio. Es decir, lo que ha funcionado en Asturias, o por lo menos casi todos los municipios, los 78 no, porque falta uno que todos sabemos, pues tienen un planeamiento general por el que se rigen y tienen su normativa y van por ahí pues aplicándola. Pero eso está absolutamente sobrepasado. Yo como redactora de planeamiento general pues me he encontrado unos absurdos difíciles de explicar y más difíciles de afrontar. Por ejemplo, algún ejemplo, ¿no?, de los retos que he ido viendo y que no están resueltos ni mucho menos, ¿no? Cuando estábamos haciendo el plan general de Morcín, que ya es, vamos, mucho decir, un plan general para un municipio como Morcín, que tiene tan poquitos habitantes, pero ese es otro tema, pues nos enfrentábamos a la existencia de áreas residenciales de vivienda unifamiliar, que en Oviedo prácticamente no existía esa oferta y eran áreas que daban servicio a la ciudad de Oviedo. Eso desde el punto de vista del análisis y el diagnóstico que se hacía para el Plan General de Morcín, pues lo sabías, pero habría que hacerlo pensando en el área funcional de Oviedo para que los datos de los que partíamos no estuvieran truncados, porque lo estaban, ¿no? Cuando tú analizas solo un municipio y resulta que parte de las funciones o de los servicios que da ese municipio pues no son propias, pues tus datos están truncados, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Quintes y Quintueles, que están en Villaviciosa, pero que forman casi son barrios de Gijón. Cuando hacíamos el Plan General de Gijón, pues decías, ¿cómo es posible pues no pensar en esto que existe ahí, que genera movilidad, que genera demandas de servicios, pero que no lo puedes tocar? No lo puedes tocar porque está en otro municipio. Pues, ¿qué decir de Avilés y Corbera? Que prácticamente es la misma ciudad, ¿no? Eso de hacer planeamientos tan por separado, yo creo que está totalmente sobrepasado. Me da igual que lo llamemos plan general, que lo llamemos estrategia, que lo llamemos me da lo mismo, porque al final el análisis del que partes cuando haces eso, pues es erróneo, porque es mucho más restringido de lo que debiera ser, ¿no? Hay ¿qué decir de Lugones y Oviedo, por ejemplo, o de Llanera con sus parques tecnológicos, parques industriales, etcétera, etcétera? Hay además un fenómeno bastante curioso que no es nuevo, que en el Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local, en la era de la información, que lo publicó el Ministerio ¿cómo se llamaba?
de aquella, que lo tenía apuntado por aquí. Me traje una chuleta para no ir hablando demasiado. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que lo publicó en el año 2012, ese libro, que vamos, que ya está bastante obsoleto también, ¿no? Ahí dice el libro que hay un fenómeno que es la residencia multiespacial. Bueno, ponemos unos nombres a veces que dices, ¿y qué es esto? Pues es muy fácil. Como hay facilidades de transporte, pues las carreteras son mejores, los vehículos son más rápidos, el desarrollo de los medios de transporte público pues son rápidos y eficientes, a veces más y a veces menos. Hay vuelos, que ahora tenemos vuelos baratos, etcétera, etcétera. Eso permite que los que tienen una posibilidad económica en este sentido puedan tener más de una vivienda. Entonces, eso que llamábamos antes la segunda vivienda, pues ha empezado a convertirse en primera vivienda, y es decir, vivo un poquitín del año aquí, vivo un poquitín del año allá. Pues eso genera unas grandísimas demandas de servicios, de infraestructuras, de agua, de energía, y aumenta la presión del suelo, ¿no? Consume muchísimo suelo. Eso es de lo más insostenible que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad, pero desde el punto de vista particular es muy agradable, muy cómodo y muy divertido. Pues ahí está una de las múltiples contradicciones a los que se enfrenta un urbanista, ¿no? Cuando hace un análisis, porque todo es contradicción en la ciudad, en el campo. Uno quiere una cosa, el otro otra, la sociedad una tercera, el interés general pues que está por encima de todo, pero a veces se contrapone a lo que es el interés de la persona. Es complicado, por eso la palabra mágica yo creo que siempre ha sido, y la olvidamos, pero es equilibrio, es buscar ese equilibrio entre una cosa y otra para poder hacer las cosas bien, ¿no? En esos lugares intermedios que no son ni ciudad ni campo, está la cosa tan verde que fíjense, no sabemos ni cómo llamarlos. El ponente que ayer estuvo hablando, Ícaro Obeso, pues tiene una publicación, un estudio bastante exhaustivo en el que explica la diferente semántica que se ha ido adoptando para un proceso que para nada es nuevo, es decir, ya viene de muy atrás, ¿no? Pero cuyas consecuencias han llegado a transformar los territorios de forma muy poco sostenible y que precisan de un análisis de profundidad que permita tomar no solo decisiones, sino acciones. Pues fíjense cómo en estos territorios los conceptos de ciudad y urbano se han ido distanciando, o mejor dicho, la ciudad se ha convertido en una cosa difusa y dispersa, llegando a formar un sistema relacionado por complejas fuerzas de diverso carácter entre lo que es rural, lo que llamábamos rural, y lo que es urbano, lo que llamamos urbano. Yo personalmente creo que esos dos conceptos de urbano y rural pues ya están obsoletos. Tenemos que pensar a cambiar un poco el lenguaje, porque lo rural hoy en día ya no es lo opuesto a lo urbano, pero ni emotiva ni psicológicamente. Y el territorio pues se va fraccionando sin que exista esa visión de conjunto que permita reconocer y ordenar las singularidades y sus relaciones. Seguimos hablando de suelo urbano y de suelo de núcleo rural. Y yo me acuerdo, es una anécdota lo que voy a contar, pero cuando estábamos haciendo el Plan General de Gijón, estábamos dos personas mirando el núcleo de Cabueñes, justo detrás del hospital, por aquella zona,
y uno estaba en lo que era la normativa vigente en aquel momento, en suelo urbano, y yo estaba en núcleo rural, y era exactamente lo mismo. Pero claro, ¿qué pasa? Que la legislación que tenemos se sigue basando en esos dos conceptos que han ido evolucionando socialmente, pero no legalmente, por decirlo de alguna manera, con lo cual la responsabilidad municipal y administrativa para un suelo urbano, para sus servicios, infraestructuras, dotaciones, equipamientos, etcétera, etcétera, es bastante mayor y es muy complicado asumir que todo aquello sea urbano, con lo cual nos enfrentamos a la negativa municipal de hacer que todo lo que era igual pues se denomine legalmente también igual. En este momento, Europa también empieza a introducir ese tipo de cambio en la percepción sobre lo que debe ser la planificación. Me gustaría solo dar una pincelada sobre algo que los propios programas europeos ya están empezando a cambiar en este sentido, ¿no? Se está hablando de que las políticas deben enfocar el desarrollo urbano integrado, pero siguen hablando de desarrollo urbano, sin embargo ponen como una coletilla, ¿no? Hay que dejar de hablar de centralidad y periferia, pero seguimos en el urbano, porque no hay personas de primera y segunda en función de si habitan en el centro o en la periferia. Y yo diría que es la periferia. En Asturias es casi todo la periferia, ¿no? Por lo menos en lo que llamamos el área central. Pero sí que han ido cambiando en un sentido que creo que desde el punto de vista técnico, por lo menos a lo que yo me estoy dedicando, es bastante acertado, ¿no? Se está empezando a hablar para las agendas urbanas de áreas urbanas funcionales. Es decir, ya no estamos hablando solo de un municipio, solo de una ciudad, sino de eso que tenemos que analizar qué es lo que funciona como un único sistema. Y eso te permite de alguna manera afrontar ese problema que yo decía de Morcín o de Quintes y Quintueles y ese tipo de sitios, porque ya se analiza lo que es el área urbana funcional. Y solo me queda decir que hay una imperiosa necesidad de entender esa realidad en la que estamos viviendo, esa realidad espacial, social y tecnológica, para el espacio periurbano y para las áreas funcionales alrededor de las ciudades tradicionales, para poder afrontarlo, porque es que si ni siquiera sabemos cómo llamar todo esto, se ha llamado de nombres de todo tipo, ciudad difusa, urbano, periurbano, periferia, conurbación, pues de todo tipo de nombres hemos puesto y todavía no hay uno que se asuma por todos. ¿Cómo vamos a saber cómo afrontar esa realidad si todavía no la hemos analizado hasta el punto que tenemos que conocer y poder actuar? Y que va a reflexionar sobre el presente teniendo como fito referencial las Asturias que fuimos y que es fundamental para entender en este día, bueno, pues también, ¿no? Estamos viéndolo con todas las intervenciones, esas Asturias que aspiramos a ser. Naide, Mellor, Ignacio, para analizar por qué en tanta desfecha, ¿verdad? Una sociedad machacada por los vaivenes de un sistema que yo creo que no mira tanto para la tierra, sino para el territorio tal cual. Ignacio. Bien, buenos días, muchas gracias a la xente de Grana por invitarme a falar desa conversación que con muchos de ellos aquí presentes llevamos teniendo a lo menos de los sentamos de los 80 y que tiene que ver con lo que decía Paco de pensar y repensar Asturias. La cuasi xácara con la que ponen nome a este xornal es bien muy a cuento porque precisamente en esa conversación lo de que lle sobre vivir en Asturias al cuando ya era sinónimo. Pa é sencillo, en Asturias
el lugar onde vivimos, pero non lle tanto asina, porque en Asturias les cosas nunca son sencillas. Asturias é o nome dun territorio, del lugar onde vivimos, onde nacimos, onde traballamos. Podía ser, Asturias, podíamos decir, que é el lugar onde el mundo agarra el nome de Asturias. Bien, pero tampouco lle tanto asina. Agora celebramos los 40 años de la Constitución de Asturias como comunidad autónoma. En el título preliminar del Estatuto de Autonomía del 82 establece que el nome de esa comunidad autónoma non é Asturias, e é Principado de Asturias. Con lo cual, ya estaría todo arreglado. Pues non, porque resulta que la población, o la mayoría de la población, con una retranca y maña muy del lugar, extrema perfectamente lo que lle la administración pública, la administración autonómica especialmente, a la que llama el Principado del territorio, a la que llama Asturias. O mellor, uno non lle del Principado de Asturias, o casi naide diz que un lle del Principado de Asturias, diz que lle de Asturias o de Cangas, de Cuideiro, de Xixón, d'Ubieu. Esta ambigüedad terminológica también lle alempar un resclavio de una ambigüedad identitaria y que amuesa también el semifracaso, siendo generosos, del proceso autonómico asturiano. O bueno, o que una parte de la población, Paco Llera explicaría lo mejor con más porcentajes, interprete la autonomía no ya solo como un fracaso, sino como un incordio. Porque además, en ese mismo título preliminar establece que las instituciones del Principado ayudarían en Ubieu. En ningún momento define Ubieu como la capital de Asturias, ni siquiera como la capital del Principado de Asturias. Y el sitio donde las instituciones añeren, lo cual identifica también perfectamente a la población que ya donde lleva los papeles para pagarles tasas. Incluso en la universidad, con lo que se está viendo ahora, esa actitud tan non capitalina, desa renuncia a ser capital de nada, en todo este vodevil de la Universidad de Ubieu, é obvio e evidente. Decía Lacan que lo que non se noma non existe. Y ahí venía a espellar el poder de la palabra para dar tiez a las cosas. Podríamos pensar que Asturias, esto yo no hipérbole, y un de los dos lugares de la península ibérica que caltuvieron el nombre durante 2000 años, etcétera, etcétera. Bien, pero para que no se alarme Rubén, no voy a falar mucho del pasado, pero sí del presente del pasado, o más exactamente del combate por los relatos sobre ese pasado que se dan en el presente. ¿Por qué? Pues porque uno de los elementos estructurales que furnen los discursos de identidad son los que dan cuenta de un consenso alrededor de unos fechos que cristalicen en el presente, modulando y modelando la percepción de una historia compartida. O sea, son los discursos de identidad que una población elabora los que dan cuenta de la entidad política de un territorio donde habita esa misma población. ¿Dice que una población? No. No, son las élites más bien les que elaboran esos discursos y los que construyen una hegemonía ideológica como un factor más de dominación y reproducción de esas mismas élites. En Asturias hay un discurso dominante, estructuralmente dominante, diría yo, que podemos categorizar en bajo el término de cuadonguismo. El cuadonguismo y el discurso de identidad que las élites asturianas se elaboraron y elaboren alrededor del ser histórico y político de Asturias. Trátase de un discurso que cristaliza tal ambiente como lo conocemos hoy, de magar más o menos los años centrales del siglo XIX, la primavera de las naciones de la que falaba Marx. El cuadonguismo consiste en un dispositivo conceptual de una eficacia y eficiencia más que sorprendente. Y es transversal y parasitó los discursos de la izquierda asturiana y del movimiento obrero, generando un consenso identitario con la burguesía asturiana y las sus expresiones políticas. Que ya eficiente y eficaz, yo invito a que penséis lo que el espectáculo al que asistimos en Asturias fai 2 semanas alrededor de los premios Princesa de Asturias y entenderéis mejor lo que quiero decir con coadonguismo. A más de transversal, tiene la capacidad de mutar, de magar incluso donde se pueda ayudar el principio de todo este maraflundio que son más o menos les crónicas alfonsines del siglo IX, detéctase también les crónicas del barroco del XVII y XVIII, pero como ya dije, en la mitad del siglo XIX, más o menos asincrónicamente, más o menos sincrónicamente con la construcción del Estado liberal español. Conceptualmente,
este dispositivo é quen a xenerar, antaño e anguaño, un marco cognitivo de aceptación, digamos, ambiental. El coadonguismo, resumiendo, está muy bien resumido en aquella pegadilla mítica de los años 70-80 que Asturias es España y lo demás tierra conquistada. Con eso prácticamente la mitad de lo que cuento yo sobra. Pero bueno, yo creo que hay que afinar un poquín más. A ver, trataríase de eso de que Asturias y el Bierzo, el origen de España. Lo de coadonguismo, bien de la dichosa batalla del Monte Euseba del 722 contra los perversos moros, y ahí aconteció la salvación de España, de la cristiandad y hasta de la civilización occidental. El coadonguismo opera como ponte, como elemento de continuidad, y el término continuidad es clave para entender lo que quiere decir el coadonguismo. Resumiéndolo mucho, entre el reino godo de Toledo y Felipe IV. Pero hay más, el reino godo debería ser heriede de Roma, porque, como expliqué antes, de lo que non se noma non existe, pues habría que retrotraerlo a la primera vez que el nome de Hispania aparece como realidad histórica y continuarlo sin resquiebras tan guaño. Asina, y la monarquía la garante de una continuidad de la inmanencia de, como dicen los publicistas de extrema derecha, la nación más vieja de Europa, España. Este y el discurso que adoptaron las clases dominantes asturianes, que daba cuenta de Asturias como de una identidad cuya función histórica fue dar continuidad o nacencia a España. Poro, esta é unha das principales razones de la inexistencia histórica dun asturianismo político que fexere la traducción en términos políticos de los elementos de la identidad étnico-cultural asturiana. Y esto foi así hasta la ruptura de 1974 con la aparición de Concello Bable. Pero además hai outro factor importante a suguiñar, que contribuye a explicar delles de las confrontaciones y conflictos de anguaño alrededor de la cuestión asturiana y que, por ejemplo, en el vodevil de la reforma estatutaria fracasada es un ejemplo magnífico. Y ello es que esos elementos que formen la etnicidad de una comunidad humana, ese conjunto de rasgos que identificarían externamente a un colectivo y definirían la construcción social de la diferencia, como son el idioma, la cultura tradicional, los vezos y costumbres, los elementos de socialización, entre más otros, son al empar en Asturias estigma de clase social. Esto es la identidad asturiana, que alitó y sobrevivió, y una identidad plebeya y popular, pues alitó y sobrevivió exclusivamente en las clases subalternes y en ningún momento histórico formó parte de la axenda de las clases dominantes, excepto para su intento de desanicie e erradicación. Esto es, los actores que movilizarían política y culturalmente la comunidad imaginada asturiana para construirse como país. Bueno, el mi bon amigo Lisardo siempre dice que Asturias es un lugar que non quiere ser país, el país que non quiere ser, bueno, nada más podrían proceder de esas clases subalternes. Y así foi, como ya dije, de Magar, 1974. Esta excepcionalidad asturiana es doble, porque para enriba esos actores que propondrían y proponen una identidad colectiva de dimensiones culturales y políticas operaron sobre un territorio en el que se inscribe una esvariosa y non aprensible gramática identitaria con las ferramentas vinientes de las teorías esencialistas y organicistas de la nación, los herderianes. Vamos, esto sería como la impugnación práctica del herderianismo. Vamos a ver, Asturias garra el nome de un río que ni naz ni pasa por su territorio. Pa enriba, este nome compartióse históricamente con xeografías que tan fuera y allenes a las Asturias de Anguaño, las Asturias de Santillana, las Asturias de Trasmiera. Pa enriba, les poblaciones constitutivas desta comunidad imaginada non falen la mesma lengua, sino dos, el gallego asturiano y el asturiano. Esto é, hai asturianos que falen gallego asturiano e que en xamás foron gallegos, e hai asturianos que falen unha lengua que pa enriba falase en León, en Zamora e hasta en Portugal. Y habría que seguir inda un bon cacho, pero creo que non fai falta. La construcción de la comunidad asturiana é un desafío porque ocurre en disidencia lo mesmo con los actores esperables de tal construcción como de los elementos culturales y políticos que la furnen. Esto é unha excepcionalidad continua y eso igual nos facilita el entender parte de los conflictos o lo que algunos interpretaron o interpretamos al cuando incluso como fracaso. Esto é
e foi un desafío e tamén unha ventalla, tamén ten ventallas, cual lle? Permite afuxir de esencialismos organicistas e construir un discurso doblemente contrahexemónico, porque hai un discurso viniente de los sectores subalternos e un discurso articulado con elementos plurales, diferentes, e que por ello é posible declinalo con los linguaxes de las disidencias contemporáneas, que é eso exactamente onde anida a la esperanza. Quiero decir que esto intercepta el proceso de toma de decisiones de las élites asturianas. Igual y uno de los factores que contribuye a explicar lo que tanto Paco como Maurín como la compañera estuvieron falando hasta ahora. Los procesos cognitivos de las tomas de decisiones no son siempre racionales. Por desgracia no lo son casi nunca. Y operan en ese proceso de toma de decisiones tanto fantasías identitarias como prejuicios ideológicos. Por lo tanto, por ejemplo, algo que nadie entiende racionalmente en Asturias es cómo marafundiamos miles de millones en afuracar una montaña para llegar media hora antes a Madrid y dejamos que el ferry, por ejemplo, de lo que falaba Paco del Atlántico, fai 5 o 6 años desapareciere entre la indiferencia y la absoluta inoperancia de las precisamente élites que tienen que tomar decisiones. Esa interceptación a la hora de analizar racionalmente la realidad tiene mucho que ver en Asturias, creo yo, con lo que acabo de explicar. Muchas gracias a los cuatro. Y es bien difícil moderar una mesa redonda como esta porque a mí dixéranme que teníamos que acabar a les 2, que únicamente 5 minutos para les 2, pero y yo quería hacer un turno de entrugues, ¿no? Para que también el público podáis participar de ella, pero claro, y es muy difícil cortar intervenciones como les cuatro que me están precediendo, aunque yo no sé, yo creo que se os olvidó una cosa bien importante, si hay de aquí de la autoridad aquí una discusión de esa inquina, ¿no? Que tienen a veces las autoridades con hacernos tirar a de ellos sectores que continuamente pues, están fallando en esa consecución de las teorías de futuro. No sé si de aquí de vosotros, del público, tendrá bueno, pues, alguna matización de algún tema que quisiera sacar y que quisiera comentar también. Yorian. No hay tiempo, pero creo que no sabemos pensar sin un futuro de progreso. La conclusión que saco... No entendí lo que... Creo que la manera en que tendemos muchas veces a enfocar las cuestiones de territorio y de la política en general son todavía muy deudores, esta idea del progreso, de la globalización, del crecimiento, son muy de los 90, son muy del mundo que de cierta salida de los años 60 que está en crisis y ya no existe, y estamos agarrándonos mucho a ella. Hay mucha evidencia producida en el siglo XXI sobre la necesidad de pensar el futuro de otra manera cuando el progreso no es viable o solo es viable para muy pocos. Pero claro, esto abre una... Pero bueno, solamente quería lanzarlo porque no hay tiempo. Aquí salimos un posmoderno. Eso ya lo dijo un marxista en los años 20 que era Walter Benjamin. No, es un posmoderno y postindustrial, pero tiene razón. Pero de alguna manera, vamos a ver, si estamos replanteando digamos, esa utopía de transformación interna que tenemos de visión de país, de reubicación en la globalización, etcétera, etcétera, estamos planteando unos retos que no son exclusivamente nuestros, son globales. Y por lo tanto, es decir, que lo que buscamos en el fondo es cómo hacemos sostenible, eso y el progreso hoy día. O sea, el progreso hoy es sostenibilidad. ¿Cómo hacemos sostenible este paísín, esta población, qué actividad económica? Porque ya algo tiene que vivir, ¿no? Porque yo no sé si tendremos tierra suficiente para volver al maíz y a la rosca. A mí me gustaría muchísimo, a ver si me entienden, porque me gusta. Pero ya, por ejemplo, pescar arcilos ya no los hay, o sea, que es un poco difícil, salvo que los cultivemos. Seguramente que lo podremos cultivar y haremos un negocio de ladrillos, porque como somos los que los descubrimos, porque no los conoce ni Dios, los vascos no comen arcilo, los cántabros tampoco, los gallegos tampoco, nosotros sí. Arcilos somos verídicos. Pero Augusto está mirando así con cara rara. ¿De qué está hablando? Eso es el progreso hoy día. O sea, la idea de... No cuestionamos el progreso, lo que cuestionamos bien la idea del progreso. Hay una idea nueva de progreso, ¿no?
Hay un debate. Sí, claro, evidentemente, claro está. Pero si pensamos en el futuro, queremos tener futuro, pues queremos tener un futuro sostenible, ¿no? No un país de viejos, ¿no? Porque los viejos acaban por morir. Bueno, y es que la propia idea de sostenibilidad está muy metida dentro de una tradición socialdemócrata. Que claro, yo... A mí no me importa la ideología, en este caso. ¿Vale? Pero bueno, así como idea para futuros espacios y cosas, justamente la ambivalencia que la noción de grana tiene, que puede ser el grano, lo que se puede acumular, intercambiar y tal, puede ser un sinónimo de mercancía, pero también la grana y aquello que necesita enraigonar, ¿no? Y yo creo que esa ambivalencia y uno de los problemas que tenemos, y bueno, y un debate que se podría tener a relación de todo esto. Claro, claro. Había creado una segunda palabra. Sí, bueno, como habéis hablado, tocaste el melón ese del turismo, y yo, bueno, también hay aquí un urbanista, y yo eso lo veo peligrosísimo, o sea, vamos, que hace 40 años que ya nos quisieron poner la cofia y el mandil a todos en Asturias y ya estamos en ello. Y entonces eso lo veo fatal, porque quiero decir que en lugar de desarrollar todas las posibilidades que tiene Asturias y que tuvo y que ahora están ahí adormecidas, ¿qué pasa con el turismo? Si se crean urbanizaciones, estás encareciendo el territorio de unos pueblos y luego los propios del mismo pueblo que podrían vivir de una manera sostenible y agrícola, a veces no pueden acceder a esos terrenos porque están encarecidos por unas urbanizaciones que al final quedan vacías, que son como muertos porque son segundas viviendas que llenanse de vascos y de madrileños, que son los que tienen la pasta, y entonces eso no nos aporta nada. Y bueno, una cosa es que puede haber un turismo rural, con una economía mixta entre la artesanía, los productos de la tierra y alquilar 2 habitaciones, y otra cosa es el peligro que es planificar turismo en Asturias, que claro, si lo cogen las autoridades ya te eches a temblar. Yo todavía me acuerdo de cuando pretendían volar una peña allí en los picos de Europa para hacer un hotel. O sea, bueno, yo solo quería decir que el turismo más vale poco. Convertimos en un paquete mágico. Ahí vamos. Al hilo de esto. Bueno, yo sobre el turismo sí comenté algo, cuando dije que el cambio climático se podía entender como un potencial para el desarrollo del turismo. El turismo aquí y en todo el mundo es ahora mismo una actividad que está en constante expansión, al mismo tiempo que declinan algunas que lo vienen haciendo desde hace siglos, como las actividades agropecuarias o después la actividad industrial, y creo que eso hay que tenerlo muy claro. Se basa, lógicamente, en un trasvase de población y en un proceso de terciarización que básicamente es irreversible y que se fundamenta también en el aumento del tiempo de ocio y las posibilidades que todo eso abre desde el punto de vista tanto del propio desarrollo humano como de la actividad económica. Ahora, la cuestión es la de siempre. El turismo hay que ordenarlo para que, lo mismo que las otras actividades, para que ejerza sobre el territorio sus bondades, para que distribuya sobre el territorio su potencial desde el punto de vista económico, de empleo, etc., y que se eviten los impactos negativos de los que estamos hablando. Claro, pero en este sentido quería volver con otra cosa que dije al principio, al referirme a las directrices de ordenación del territorio de Asturias. En las directrices de ordenación del territorio de Asturias se preveía, entre otros instrumentos para su desarrollo, unas directrices sectoriales del turismo. En 1991 pues no se han desarrollado. En esas, las líneas estratégicas que se planteaban en las directrices de ordenación del territorio para esas directrices, que aparecen también citadas en la propia Ley de Coordinación y Ordenación Territorial del 87, ¿no? Ahí se planteaban cuestiones como el señalar zonas saturadas de turismo y poder tomar restricciones en ese sentido, y otra serie de actuaciones que venían en este nivel. Se ha obviado ese desarrollo y se ha sustituido por planes estratégicos de turismo que realmente son planes de marketing para el desarrollo de la actividad turística. Entonces estamos otra vez echando de menos
la ordenación territorial y la importancia que debe tener pues, para conseguir y armonizar todos estos objetivos, ¿no? Que debieran ser compatibles. ¿Hay medio minuto? Me parece. Bueno, yo no sé si funciona. Solo quería decir que hay un problema. El turismo en sí mismo no es un problema. Creo que el problema más bien viene de la visión que tenemos sobre la implantación de los usos en el suelo, que hasta ahora lo que nos lleva a implantar un uso en el suelo es el aprovechamiento económico o el beneficio que podemos sacar de eso, y eso es propio de la sociedad en la que vivimos, pero en todos los sentidos. Es decir, el beneficio económico, el consumo, por el consumo, pues se ha trasladado al suelo. Es decir, yo no planto lechugas porque puedo sacar más pasta pues haciendo un hotel o lo que sea. A mí me ha llamado la atención y lo dejo aquí para pensar, porque sí merece la pena pensar en ello. Ha salido una noticia que a mí me ha dejado de verdad que triste y perpleja. Una granja ecológica en Boal, no sé si se llama Pitasara o algo así, que yo tengo muy mala memoria para los nombres, pues va a cerrar porque económicamente no puede sobrevivir en este momento. Dios, ¿por qué damos tanta ayuda a empresas enormes, no voy a decir nombres, industriales, que están en apuros, y no estamos pensando en esto que nos puede sacar de muchísimos apuros? Es una granja que vende huevos a Galicia, Asturias, que no es muy grande, por eso no le estamos ayudando. ¿Y qué van a poner? Pues turismo, por eso lo quería dejar ahí a pensar. El problema, entre comillas, viene del propio sistema de propiedad que tenemos y el propio sistema urbanístico que tenemos, porque en algunos países no es así, pero por ejemplo en Italia y en España sí es así. Cualquier decisión urbanística, esas líneas que dibujamos nosotros, repercute sobre la propiedad del suelo. En el momento que estés en un espacio o en otro, en una zona o en otra, pues tu régimen económico cambia sustancialmente. Entonces, bueno, eso da mucho para pensar. Ha hecho muchísimo lo que es la legislación sobre valoración de suelo. Yo llevaba años diciendo, ¿cómo es posible? Me atreví a decirlo en la CAC, me acuerdo que daba un curso y dije, no podemos hablar de cesiones porque el promotor no cede. Es la sociedad la que le cede ahí la posibilidad de construir ahí. Entonces se queda el 90%. Él se lo queda. No cede a la sociedad el 10%, porque el 100% es de la sociedad. Porque no es el suelo, es lo que hay la posibilidad de hacer sobre ese suelo. Pues entonces, bueno, ahí ha hecho mucho esa ley de valoraciones que ya, bueno, nos va dirigiendo hacia un camino distinto, ¿no? Pero es algo que tenemos ahí enraigado en las venas, en la sangre, y es muy difícil, ¿eh? Desde el punto de vista urbanístico. Ignacio, ¿quieres hacer alguna...? Asesores. Ah, sí. Ya me están... Y que estaba viendo a Rubén. Ya me están diciendo que tenemos que acabar, porque sí que es verdad que ya son horas para ir a comer, pero bueno, yo creo que después puede haber también un turno para el cafetín para seguir debatiendo estas cuestiones. Lo que está claro, Rubén, Laura, Pablo, y es que hacen falta otras jornadas de Grana porque hay mucho que debatir. Ahí está ya. Muchas gracias a todos y a todas.